Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, en función del lugar del mundo en el que os encontréis. Bienvenidos a esta presentación que la imparte un meteorólogo. Mi nombre es Jorge Navarro, yo soy meteorólogo de formación y también meteorólogo de vocación. Además, soy uno de los socios fundadores de la empresa de Weather Partner, una pequeña empresa dedicada a meteorología y alrededores. En esta conferencia, lo que os voy a tratar de exponer, sobre todo de una manera práctica, es el valor que una información meteorológica de calidad puede tener a día de hoy para un agricultor. Desde luego, ni el estado de la ciencia ni el estado de la tecnología nos permite modificar a nuestro antojo el tiempo meteorológico, eso está claro. Sin embargo, a medida que lo vamos conociendo mejor, a medida que lo pronosticamos con más precisión, lo que sí nos va a permitir es protegernos, por ejemplo, de los riesgos que pueda acarrear, o bien incluso aprovecharlo a nuestro favor y beneficio. El primer caso práctico que os quiero mostrar es el de un proyecto que ahora está en marcha, que hemos hecho conjuntamente de Weather Partner y la empresa multinacional de información geográfica ERRI, y que en definitiva es un pronóstico meteorológico sencillo de las próximas 24 horas, es decir, a corto plazo, en un formato de cuadro de mandos. Voy a hacerlo online. Podéis ir vosotros seguir también los pasos en vuestros ordenadores, porque es un proyecto abierto a todo el mundo. Entonces, abrimos una pestaña en el navegador, entramos en la web de The Weather Partner, www.theweatherpartner.com, ya la tengo aquí. Aprovechar para echarle un vistazo. Aquí hay varios tipos de proyectos y de ámbitos en los que nos podemos mover. Entonces vais al área de clientes y el primero de ellos es este de aquí. Si pincháis, iremos a este panel cuadro de mandos de información meteorológica. Bien, vamos a ver un poco los elementos que hay aquí con detalle. Vamos a ver, ya está cargado. Como veis, aquí tenemos el mapa de España. En primer lugar tenemos el título, condiciones meteorológicas. Es un panel que se ha creado como ayuda al tema, ayuda para el coronavirus, vamos, en definitiva, información meteorológica para correlacionar lo que sería la propagación del coronavirus con las condiciones meteorológicas básicas. Echamos un vistazo a dos elementos. En primer lugar, este de aquí, es decir, es un indicador de las características del pronóstico que aparece aquí. Es una predicción para las siguientes 24 horas, actualizada en este día, que es ahora hace unos minutos. Entonces, el primer panel, la parte de aquí es el mapa. En este caso es un mapa de España, pero, es decir, todo este pronóstico se realiza para España, pero lo más importante, lo que quiero que os quedéis, es que no tiene por qué ser España, puede ser perfectamente vuestro país, o puede ser vuestra comarca, o pueden ser vuestras fincas, lo que aparezca aquí. Entonces, desplazo un poco España hacia la izquierda. El mapa que tenemos aquí es un mapa de la temperatura media prevista para las próximas 24 horas, con graduación en colores.
no es la única variable, hay otras variables que se pueden mostrar aquí, como por ejemplo la precipitación acumulada, la precipitación que se va a acumular en las próximas 24 horas, también con su correspondiente leyenda, y la humedad, y luego tenemos también la humedad relativa media de las próximas 24 horas. Estas son las 3 variables que se eligieron para este proyecto, pero obviamente podemos elegir otras muchas que puedan ser de interés para vosotros, además de estas, como por ejemplo el viento, dirección y velocidad, la nubosidad, la radiación, la insolación, etcétera, etcétera. Es decir, aquí las variables meteorológicas y agrometeorológicas susceptibles de ser representadas son muchísimas. A la derecha del mapa tenemos unos indicadores básicos en formato numérico. Como veis, por ejemplo, cuál va a ser la precipitación media para todo el país, de 6,7 litros por metro cuadrado, la humedad relativa media y cuál es la temperatura media también para todo el país. Y abajo de estos indicadores numéricos están las gráficas de evolución para las próximas 24 horas. Esta en particular es para la temperatura, pero se puede elegir también para la precipitación y se puede seleccionar también la humedad. Un elemento muy importante de este mapa es la posibilidad de seleccionar, de hacer zoom, de hacer foco en ciertas zonas concretas. Aquí, por ejemplo, hemos considerado conveniente poder visualizar la información, por ejemplo, a nivel de provincia. Entonces, yo selecciono una provincia mediante este panel de aquí. Por ejemplo, me voy a la mía, que es la de Barcelona. Selecciono la provincia de Barcelona, que aquí tenéis. Hago un zoom en la provincia de Barcelona. Seguimos teniendo los mismos mapas, pero particularizados, focalizados en lo que sería la zona elegida. Por ejemplo, la precipitación acumulada. El nivel de granularidad geográfica que aparece aquí es por municipio, es decir, que tú, por ejemplo, puedes elegir un municipio cualquiera, por ejemplo, la ciudad de Barcelona, y aquí aparece una información específica de esta zona remarcada que se ve aquí. Pues que en Barcelona la temperatura media va a ser de 17,9, la humedad media de 61 y una precipitación acumulada esperada en las próximas 24 horas de 2,3 litros. Además de esta información, cuando uno selecciona un área en concreto, también se actualizan los paneles. Esto sería el panel, la precipitación media para la provincia de Barcelona, la humedad media para la provincia de Barcelona, que como veis difiere de lo que sería la media de España, que se pone aquí como referencia, y luego también pues la temperatura media, y las gráficas de evolución también se refieren a la zona seleccionada. ¿Cuál es la moraleja que me interesa que os quedéis con respecto a este cuadro de mandos? Es que lo que hay aquí representado, ¿vale?, que son, por ejemplo, unidades básicas que son los municipios, podrían ser perfectamente vuestras fincas. Podrían ser presentadas vuestras fincas, y las variables meteorológicas, como os he comentado al principio, no tienen por qué reducirse a estas que son básicas, sino que pueden ser las que establezcamos y las que os sean más adecuadas para vuestros cultivos. También podemos incluir, podemos calcular, podemos modelizar variables de tipo agrometeorológico, como sería pues la evapotranspiración. ¿De acuerdo? Este es un punto fundamental que quiero que retengáis. ¿Qué ámbitos de información meteorológica existen? Bien, vamos a explicarlos y a clasificarlos en 2 ejes.
por una parte, el eje de tiempos, abajo, el eje horizontal, y por otra parte, el eje de extensión geográfica cubierta por esta información. Empezamos con el tiempo pasado. El tiempo pasado los meteorólogos no lo despreciamos, sino que lo registramos y lo trabajamos. Es fundamental porque el tiempo pasado nos permite crear modelos estadísticos, por ejemplo, pues para ver la correlación entre el tiempo meteorológico y la producción de una cosecha, para ver esta correlación entre el tiempo y la propagación e intensidad de las plagas, incluso para ver los hábitos de consumo de la gente, y para referenciar, para poder hacer comparaciones referenciadas a algo, por ejemplo, si está haciendo más calor de lo habitual, si va a llover más de lo habitual, etcétera, etcétera. Esto es el tiempo pasado, el clima. Después vienen las observaciones meteorológicas, tanto de sistemas de redes sinópticas, digamos, básicas, como de vuestros sistemas que podáis, de vuestras estaciones meteorológicas que podáis tener en vuestras fincas. Y a partir de aquí, esta es la línea roja, es la línea que marca el presente, y a partir de aquí ya vienen, toda esta es la zona de pronósticos. Los pronósticos no dejan de ser la joya de la corona de los meteorólogos. En primer lugar están los pronósticos a corto plazo. Corto plazo significa hasta 3 días. Los pronósticos a corto plazo, hemos visto un ejemplo en las transparencias anteriores. Pues los pronósticos a corto plazo, el valor que tienen para vosotros los agricultores, obviamente, es que os ayudan en la toma de decisiones a corto plazo. No riego, por ejemplo, no riego si mañana va a llover, o no fertilizo si mañana va a hacer viento, o bien tengo que proteger de alguna manera los árboles frutales si esta noche va a ser una noche muy fría con temperaturas bajo cero durante muchas horas. Este es el pronóstico a corto plazo. Después están temas fundamentalmente de avisos. Avisos. Ojo, que en la próxima hora va a venir una tormenta muy fuerte, con vientos muy fuertes, o la probabilidad de que haya granizo es muy importante, etcétera, etcétera. Está claro que los avisos también tienen valor para los agricultores. Después vienen los pronósticos a medio y largo plazo. Medio y largo plazo se entiende entre un pronóstico que va desde más o menos desde los 3 hasta los 10, incluso a veces hasta los 15 días. Obviamente un pronóstico, cuanto más alejado es el tiempo de pronóstico, hay más imprecisión, ¿de acuerdo? El pronóstico a medio y largo plazo tiene valor para vosotros los agricultores también en la toma de decisiones, evidentemente a medio plazo. Por ejemplo, si me decís, o si los meteorólogos me dicen que a lo largo de la semana que viene o va a ser una semana lluviosa, pues por ejemplo, intento adelantar lo máximo posible la cosecha de cereal para que el cereal no esté húmedo, para que pueda introducir perfectamente los tractores o las máquinas recolectoras dentro de los campos. Más tipos de pronósticos, pues, tanto a corto como a medio y largo plazo, pues pronóstico hiperlocal. O sea, ya este pronóstico hiperlocal tiene la particularidad de que ya se aplica directamente a vuestras fincas, a vuestras parcelas. No es simplemente decir en España va a llover, sino que se dice, bueno, realmente las parcelas en las que tengáis registradas, el pronóstico de la evolución de temperatura y de la precipitación es el siguiente. Esto es un pronóstico hiperlocal, con alto grado de resolución espacial. Si nos vamos más para allá, nos situamos en el ámbito de los pronósticos estacionales.
pronósticos estacionales. No son pronósticos, digamos, con tantas variables meteorológicas como los anteriores, sino que son pronósticos del estilo, vamos a ver, parece ser que el estado de la atmósfera y de los océanos es tal que probablemente haya una temporada más lluviosa de lo normal o haya una temporada más cálida de lo normal. Esto para la temporada o para la primavera que viene. En este caso, el valor que puede tener para vosotros los agricultores es, bueno, pues si me dicen que va a hacer más frío, pues elijo para sembrar una semilla más resistente, aunque más cara. Es una opción. Y a partir de 3 meses ya saltamos del ámbito de la meteorología y nos vamos de lleno al ámbito de las proyecciones de cambio climático. Seguramente estáis familiarizados con ellas, ¿vale? Esto ya estamos hablando de un periodo de entre 10 y 100 años. No son pronósticos, es decir, no es un pronóstico, es decir, bueno, creo que lo que pasará es esto, sino que son proyecciones. Una proyección es diferente, es decir, si pasa esto, entonces, si pasa lo otro, entonces. Estas proyecciones de cambio climático es verdad que nos sirven para tomar decisiones, digamos, próximas en el tiempo, sino que aquí ya se enmarca más dentro de lo que serían tomas de decisiones de tipo estratégico. Es decir, resulta que en mi zona está previsto, por cualquiera de los escenarios de cambio climático que se manejan hoy, que en 30 años vaya a haber condiciones mucho más secas, pues a lo mejor tengo que ir pensando en cambiar o actualizar el cultivo o ya poner otro más robusto. O bien tengo que ir pensando en invertir en hacer ciertas infraestructuras de regadío. Bueno, estos son proyecciones de cambio climático. Entre 3 meses, entre los pronósticos estacionales y el pronóstico de cambio y las proyecciones de cambio climático, hay una terra incógnita. Aquí, si alguien es capaz de deciros o alguien intenta deciros, oye, el 18 de noviembre de este año va a hacer un sol espléndido, pero el 19 de noviembre habrá una lluvia bestial. No os lo creáis, ¿de acuerdo? Otro proyecto en el que estamos trabajando, y que os quiero mostrar aquí, es de un sistema de información para el control y seguimiento de plagas, en este caso de plagas del café. También tiene formato de cuadro de mandos, como podéis ver. Se puede probar en el móvil, la distribución de los elementos es diferente que la que aparece en lo que sería una pantalla de ordenador. Y en este caso particular, pues bueno, es para una plaga que seguro que los cafeteros conocéis bien, que es la roya anaranjada del café. Sus características son, pues bueno, en primer lugar, aquí en esta parte de la izquierda, lo que aparece es un listado de las parcelas que se están controlando, listado de las parcelas que se están controlando, y información administrativa, pues la extensión que puedan tener, quién la gestiona, fechas de siembra, producciones históricas. Entonces, cuando tú seleccionas una parcela, pues en este caso de aquí, que tenés el mapa correspondiente con la ubicación de las parcelas, pues bueno, tiene información más detallada de lo que es la parcela, porcentajes epidemiológicos, etcétera, etcétera. Aquí, en la parte de la derecha, hay información meteorológica básica, temperaturas actuales, temperaturas previstas, lo que al final se decida con vosotros en particular.
Y la parte epidemiológica es esta zona de lo que es el panel de control, arriba a la derecha, donde, por ejemplo, aparece en esta zona de aquí. Esto es cuál es el estado actual de la plaga en la parcela que se ha seleccionado, por ejemplo, el grado de incidencia y el grado de severidad. Además, se pone como referencia cuál es el promedio para el país, es decir, para todas las parcelas que se están controlando en el país y las fechas de última actualización. Y en esta parte de aquí viene, pues digamos, la inteligencia artificial o la capacidad de pronóstico, es decir, en la que ya utilizamos los modelos que se hayan establecido o que se consideren válidos para la zona de interés, y estos modelos lo que te indican es cómo va a evolucionar en función de las condiciones meteorológicas previstas, pues cómo va a evolucionar la plaga, por ejemplo, en los próximos 3 días. En los próximos 3 días se prevé un aumento de la incidencia, la severidad seguirá siendo del 25%, y a más largo plazo, en los próximos 10 días, por ejemplo, la incidencia aumenta y también aumenta la severidad. Como veis, es importante, esto es una información agrometeorológica que creo que es relevante para algunos de vosotros y para un agricultor en general. Y esta información evidentemente se puede aplicar a cualquier plaga de cualquier cultivo vuestro. Es decir, no es exclusivamente centralizado lo que es el tema del café. Cualquier cultivo de valor, cacao, arroz, en fin, vosotros desde luego sois mucho más expertos que yo al respecto. Y con esto llego al final de la conferencia. Desde luego os puedo asegurar que para mí no es lo mejor esta manera de explicar las cosas. A mí me gusta mucho más la interactividad, ver vuestras caras, poder hablar con vosotros. Pero bueno, es la única opción que tenemos a día de hoy. En cualquier caso, os dejo aquí los datos de contacto, mis datos personales. Sed libres de escribirme y de preguntar y de contactar conmigo en cualquier momento y por cualquier circunstancia. Los datos de la empresa, de The Weather Partner. Ocasionalmente, no con mucha frecuencia, pero ocasionalmente, si tenemos que decir algo, podemos ponerlo en Twitter. Si tenéis Twitter, pues podéis seguirnos si queréis. Y esto os dejo aquí también cómo acceder al pronóstico de las 24 horas que hemos visto antes para toda España. Desde luego, insisto, no dudéis en consultarnos sobre cualquier inquietud que os pueda surgir respecto a esta conferencia y respecto a las posibilidades de la meteorología a día de hoy en el mundo de la agricultura. Y lo que quiero que también tengáis muy claro, es que a nosotros nos encantará ser vuestros consejeros de confianza en todos los temas meteorológicos y agrometeorológicos. Desde luego, muchas gracias a todos por vuestra paciencia, vuestra asistencia y espero conoceros en persona en un futuro próximo. Gracias.